les contaba y les comentaba la importancia de la salud. ¿Cómo no va a ser importante para todos ustedes, para nosotros que hacemos este programa, la salud? Y si es de los más pequeños de la familia, más si cabe. Está con nosotros la doctora Bachiller, la coordinadora del espacio de pediatría. Vamos a ver en Castilla y León. Buenas tardes, doctora. Vamos a hablar de un tema del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que no siempre van unidos, pero que por muchas veces que hablemos de ello, no es suficiente, y no hace demasiado desde el Colegio de Psicología de Castilla y León también se abordaba y se hablaba de este tema. O sea que cada vez a las familias les preocupa más. Por eso es el motivo de plantearlo aquí en este programa, para que los usuarios, los telespectadores, pues planteen sus preguntas y aclarar las dudas que puedan tener sobre este trastorno que parece que de repente florece y que ha aparecido como nuevo, y no es verdad. Es un problema que existía de toda la vida. Lo que pasa es que ahora se diagnostica. ¿Siempre ha existido? Siempre ha existido. Lo que pasa es que antes pues se decía, pues bueno, este es el vago, es la oveja negra de la familia, es el impulsivo, el muy movido, el que destroza todo, el que fracasa escolarmente, o la despistada o el despistado. Entonces, pero no sabíamos que muchas veces hay una base neurobiológica, hay una base médica, y entonces desde hace ya unos años pues se está cada vez diagnosticando más, pero no es que haya aparecido un síndrome nuevo, repente, ¿no? Ni que todos los niños movidos sean hiperactivos, ni que todos los fracasos escolares tengan TDAH, ¿no? Entonces, para eso es el motivo de hablar con cierta frecuencia de este tema, porque preocupa. Es bastante frecuente, también en este espacio hay que hablar de temas frecuentes, porque afecta entre un 6 o un 10%, fijaros que es mucho. Entonces, claro, hay muchas familias afectadas, entonces hay muchas dudas, y bueno, aquí estamos para pues vamos a abordarlo una vez más, efectivamente, para aclarar todas las dudas que puedan suscitarse. Vamos, como siempre, a la calle, a los ciudadanos, y les hemos preguntado sobre este trastorno. ¿Consideraría que el trastorno de hiperactividad en los niños puede ser un estigma para el futuro, para ellos? Yo creo que sí. Yo creo que esos niños están como un poco ya etiquetados. O sea, a ser un niño hiperactivo, como que no se ve que es normal ya. Cualquier síndrome o cualquier cosa que diga un doctor ya directamente está estigmatizado. No entiendo por qué. A lo mejor habría que investigar un poco más, o a lo mejor incluso puede ser bueno para el niño, no tiene por qué ser malo. No les tratan de igual manera, y no es, a ver, yo no considero que sea algo malo que un niño sea hiperactivo, simplemente que hay que tratarlo. Creo que ahora mismo niños que se mueven mucho se les tacha de hiperactivos sin a lo mejor serlo o estar documentado. ¿Sabría diferenciar entre un niño con hiperactividad y un niño movido, simplemente? Pues no, la verdad es que no. Hay veces que sí que se ve claramente, pero la mayoría de las veces no diferenciamos. Todos los niños en un principio son movidos, o sea, unos más que otros, pero un niño hiperactivo es que se le quedan cortas las horas. Siempre está moviendo, como inventando cosas, haciendo cosas. El otro sí, se va y viene, pero no es lo mismo. No tiene nada que ver, un niño puede ser movido y por eso no tiene que tener una actividad superior a la de los demás. Yo creo que sí que diferencia de un niño hiperactivo a un niño movido. ¿Y considera que hay un sobrediagnóstico en la hiperactividad? Ahora parece que hay más niños diagnosticados como hiperactivos. Eso dicen. Que el porcentaje yo creo que es más el niño movido que el hiperactivo. Yo creo que sí, ahora hay niños más hiperactivos, porque antes a los niños, no sé, se les trataba de otra forma. Sí, claro, pero porque ahora somos más conscientes de que existe eso. Hace unos años, por ejemplo, cuando yo nací, eso era un niño muy movido, o muy guerrero, o muy malo. Ahora somos conscientes de que existe eso. Bueno, pues han hecho puesto sobre la mesa algunas aseveraciones. Por ejemplo, doctora, la diferencia entre movido e hiperactivo. Efectivamente, o sea, muchas veces hay niños que son movidos de temperamento, que son de carácter movido, pero si eso no repercute ni en el ámbito escolar, ni en el ámbito familiar, si es un tema de educación, ahí está la diferencia. Hay que diferenciarlo, o sea, no todo niño movido es un niño hiperactivo. Hay que hacer una valoración, y sobre todo hay que ver si repercute ese movido, si es tan exagerado que repercute en el ámbito familiar, es decir, los padres ya no pueden más con él. En el ámbito escolar, los profesores ya no pueden, se meten peleas, es agresivo. No saben si colgarle la lámpara efectivamente, y además puede hacer un fracaso escolar por esa hiperactividad y esa dificultad para concentrarse. O sea, hay que diferenciar. Hay muchos niños movidos que son temperamentalmente movidos. Pero que no tienen consecuencias ni académicas ni o niños que no están educados.
También, a ver los hilos, claro. Niños que no están educados y que no paran de moverse, que los padres no son capaces de darle las mínimas normas de educación. Eso con pautas pedagógicas es suficiente. También se soluciona. Efectivamente. O sea, el sobrediagnóstico que también ponía sobre la mesa. Hay un radio telespectador que decía que si estaba sobrediagnosticado. Te lo he comentado antes. El TDAH, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, es como una variante de la maduración cerebral del niño. El niño cuando nace, sus neuronas van madurando y hay niños que maduran más lentos que otros. ¿Y se llega a madurar? Sí, se llega a madurar, Es decir, los niños, tú no verás a un adulto saltando por los árboles y dando piruetas. O sea, con la edad, la parte hiperactiva, el cerebro ya madura y la parte motora, sobre todo, se controla y son a lo mejor adultos que están siempre moviendo la pierna, que son un poco inquietos, que son rapidillos, pero la parte motora se controla con la edad. ¿Y la otra, doctora? La parte de atención siempre les cuesta un poco más, siempre hay más dificultad para los esfuerzos mentales. Son personas que necesitan hacer cosas muy activas, ¿eh? Entonces la parte de esfuerzos mentales en los estudios superiores o los estudios quizás son niños que les cuesta más. Entonces efectivamente, o sea que es un trastorno crónico. Es un trastorno, pero no me gusta decir que no es decías que si está estigmatizado, pues sí, porque parece una enfermedad y no es una enfermedad, ¿eh? Es una variante como de la normalidad. Quiero despatologizar, aunque es verdad que hay que tratar con medicación, ¿eh? Pero tampoco hay que estigmatizar, ¿eh? Que este niño es hiperactivo. Bueno, si es un niño hiperactivo, efectivamente tiene su cerebro un poco más inmaduro y para eso está la medicina, para ayudar a estos niños que tardan más en madurar. Claro, esto valga también porque ha habido también opiniones contra esa medicación, ¿no? Que si se abusa de la medicación, bueno, cuando un niño necesita... Afecta más a varones, los varones están mucho más afectados que las niñas, una proporción 3:1, entonces pues la medicación, ¿cuándo se necesita? Pues cuando hay repercusión o familiar o escolar. Hay que hacer unos test, hay que hacer una valoración médica, una valoración psicológica y si todo concuerda con que es un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues se puede plantear la medicación, ¿eh? No tenemos un análisis de sangre, como en un diabético. Claro, diabético, no son 2 y 2 son 4. Efectivamente, ¿no? Hay que valorar muchas cosas, incluso el ambiente socioeconómico, sociofamiliar, sociocultural, que pueda repercutir en que este niño pues, no haya recibido una educación adecuada. Claro. Por eso es muy importante hacer una buena valoración. Un buen diagnóstico, pero a las familias que nos están escuchando no vamos a dramatizar. No vamos a dramatizar. ¿Quién lo tiene? Yo planteaba esta sesión que es ¿quién tiene que plantearse si su hijo es hiperactivo? Pues primero las familias. La familia, si su hijo es muy movido, si tiene un fracaso escolar y no se lo explica por algún motivo, de otro motivo. En el colegio también se pueden plantear si tienen un alumno que se sale de lo normal y el ambiente familiar es normal, todo es normal, pero este niño hace un fracaso escolar o hay que plantear, descartar cosas y una de las cosas es un TDAH, ¿eh? Y luego en el ámbito médico, ¿no? O sea, si tu pediatra a lo mejor lo puede observar, o sea, en todos los ámbitos que rodean al niño hay que estar ojo avizor por si tu hijo fuera un TDAH y eso repercutiese en su vida, que es al fin y al cabo. ¿Estos niños pueden acabar los estudios de forma normal, con esa ayuda, con esa medicación? Absolutamente, sí, estos niños incluso pueden tener ventajas por ser hiperactivos. Sí, apuntaban también, ¿no? Efectivamente, son niños que son muy rápidos, que el deporte se les da muy bien. Sí. Y entonces, pues realmente, por ejemplo, Steve Jobs era hiperactivo, era una persona que le costaban los esfuerzos mentales, pero sin embargo un hombre muy activo y tuvo mucho éxito. Y hay muchas personas con mucho éxito profesional que son TDAH, porque realmente son tan rápidos, son tan activos, que si encauzan esa capacidad para el bien, pues pueden logros, tener, ¿no? Al revés, grandes logros. Pues vamos a la primera pregunta, doctora Bachiller. Señora doctora, una pregunta. ¿Crean dependencia los fármacos para los niños con hiperactividad? No crean. No crean dependencia, ¿eh? Los fármacos para la hiperactividad no crean dependencia ninguna. Es decir, si tú a tu hijo le das la medicación, que es diaria, y se la dejas de dar, al día siguiente está exactamente igual como antes. Que estaba. Efectivamente, no crean, y el niño no necesita tomarla. No crean ningún tipo de dependencia. Pues muy importante, y vamos con la última pregunta. ¿Hay diferencias entre niños y niños con hiperactividad?
Interesante pregunta. Sí. Lo hemos comentado antes, que el TDAH es mucho más frecuente en varones, sobre todo en su parte hiperactiva. Y cuando es un trastorno por déficit de atención, es mucho más frecuente en niñas. Las niñas, muy despistadas, muy tranquilas, hay que sospechar, si no hay otro problema, que podría ser un déficit de atención. Solo de atención. Solo de atención. El TDAH en general es más frecuente en varones, pero el déficit de atención, el exclusivo de atención, niñas tranquilas, justo lo contrario, es más en niñas. Pues doctora, como siempre, un lujo tenerla en este programa, doctora Bachiller, médico pediatra, que nos asesora y que nos cuenta la realidad de la salud en los más pequeños. Nos vemos. Muchas gracias, Cristina. No tardando, y lamentablemente para finalizar este programa tenemos que abordar una noticia que nos acaba de llegar, una colisión múltiple de 5 vehículos, calcina 2 y obliga a cortar casi hora y media la autovía A66 a la altura de Villa Mañán. Nuestros compañeros de los servicios informativos seguramente ampliarán esta información según les vaya llegando. Nosotros mañana jueves saben que estamos con ustedes. Gracias.